noches, doctor. Buenas noches, doc. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. ¿Todos listos? Sí, la doctor, función. listos. ¿Seguro? A ver, Sebastián, vos abrí tu cámara. Te tengo que ver. Sospecho de vos. Vos ¿qué se llama? Eres el presunto implicado de haber hecho un video, ¿no ves? O sea, yo salí en el video, yo ni sabía que habían hecho un Ya, video. sí, hija, ¿no ves? Sí, No pues sé qué no, harás, mire, yo ni sabía. no sé qué harás, vas a estar involucrado en el proceso judicial. ¿Y yo por qué, Doc? Yo no he hecho nada. Yo Porque, después de tiempo me enteraba más bien, ni sabía. porque vos eres el presunto implicado total. ¿Ah, sí? ¿Quién le ha dicho Ya, eso, niños, Doc? pero vos estás ahí, pues. Sí, yo me impresiono, la verdad, también. O sea, era el único, la única. Han hecho un video, ¿no? Bueno, hola, hola. Ahora sí, Doc. Talento. No se le escucha. ¿Me oyen? Entrecortado, Doc. Hola, ¿estamos? Sí, Doc. ¿Me oyen? Sí, Ya. doc. ¿Cómo es? Ya podemos empezar, ¿no? Ya hay quórum. Sí, Doc. Sí, Doc. Ya. Muy bien, entonces. Ya están viendo la pantalla que les he compartido, ¿no? ¿Se ve? No, doc. Sí, doc. ¿Sí? Sí, doc. ¿Seguro? Sí, Ya, Doc. perfecto. Entonces empezaremos. Hoy vamos a ver la parte inicial de diabetes, que tiene que ver con conceptos y las consideraciones generales, ¿ya? Entonces empezaremos, niños. Lo primero, cuando hablamos de diabetes, lo que tenemos que tomar en cuenta es el concepto. El concepto de diabetes les va a dar unas aproximaciones que son básicas en cuanto no solo a cómo se determina la diabetes, sino también cuáles son las causas de la diabetes de manera general. Entonces, ustedes lo que tienen aquí es que la diabetes se conceptualiza como un grupo de enfermedades metabólicas que tiene una característica básica, fundamental, que es la hiperglucemia. Y la hiperglucemia tiene la connotación de que debe ser crónica, es decir, la hiperglucemia debe ser mantenida en el tiempo para poder considerarse que el paciente tiene diabetes. En la segunda parte del concepto, lo que ustedes tienen es que esta hiperglucemia es el resultado de los defectos en la secreción de la insulina, en la acción de la insulina o en ambos procesos. Es decir, aquí ya tienen una parte de la patogenia del proceso. ¿Sí? Y la segunda parte del concepto de diabetes les dice que la hiperglucemia crónica tiene el problema, tiene la dificultad, tiene la complicación de dañar órganos a largo plazo, en especial los órganos que están eh, relacionados directamente con la función endotelial, ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. Esto significa que la hiperglucemia por sí misma no sería un problema si no hubiera el daño a órganos por la cronicidad del proceso. Entonces, lo primero, que la diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas. Se considera, en todo caso, una serie de alteraciones metabólicas que se conjuncionan para finalmente terminar en hiperglucemia. La hiperglucemia, como les vuelvo a repetir, debe ser crónica y esta hiperglucemia resulta de defectos en la secreción de la insulina, defectos en la acción de la insulina o de ambos procesos que pueden estar acompañados en un mismo paciente.
Algo que quiero que consideren es, en este cuadro específicamente, que a medida que va pasando los años, las proyecciones que se hacen respecto a la cantidad de pacientes diabéticos que va a haber en el mundo cada vez son mayores. Este último dato del 2010 les hablaba de 240 millones de pacientes diabéticos a nivel mundial. Actualmente se habla de 360 aproximadamente millones de pacientes diabéticos para la actualidad. Y una cosa que tienen que considerar es que este aumento es sostenido y progresivo en todo el mundo. Entonces, hay que considerar que la diabetes es una enfermedad que es crónica, es una enfermedad que provoca deterioro progresivo de diversos órganos y que además cada vez va en aumento. Otra cosa que en esta gráfica quiero que ustedes noten es que la diabetes tipo 2, aquí en la barra celeste o azul, se lleva el mayor porcentaje de los casos, ¿no es cierto? La diabetes tipo 2 es más del 90% de los casos de diabetes. La diabetes tipo 1 no llega al 10%. Esto depende mucho de la región geográfica también, ¿no? Pero en general, a nivel mundial, la diabetes tipo 2 es la que tiene una cantidad mucho más grande de pacientes en cuanto a la incidencia y la prevalencia de la enfermedad. La diabetes tipo 2 ha ido aumentando de manera muy importante en cuanto a su número de casos, y la diabetes tipo 1 ha mantenido más o menos un nivel predecible que no supera el 10% del total de los casos de diabetes a nivel mundial. Entonces, eso es importante de tomarlo en cuenta. Otra cosa que tienen que considerar es la siguiente. El incremento de la diabetes, porcentualmente hablando, se ha dado con mucha más fuerza en las regiones consideradas regiones con bajo desarrollo económico o países del tercer mundo, como se nos conocía antes. Entonces, si ustedes se fijan, los mayores porcentajes de crecimiento de la diabetes tipo 2 principalmente han sido en África, han sido en regiones de Asia, han sido en regiones en Sudamérica con aumentos en pocos años de 148%, 162%, 150%. Sin embargo, en lugares como Norteamérica, como Estados Unidos, Canadá, el aumento de los casos de diabetes no es tan grande, y en Europa es igual menor que en estas otras regiones que estábamos hablando. Ahora, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la consideración que se hace respecto a esto? Eso tiene que ver con algunos, por ejemplo, como los factores raciales, los factores medioambientales y el aumento de las tasas de obesidad en algunas regiones en particular. Tienen que considerar que la obesidad también es un tipo de malnutrición, es decir, no solo el paciente desnutrido está malnutrido, sino el paciente obeso también es un paciente con África, las regiones de Asia son muy importantes y conducen a que la diabetes sea cada vez más prevalente en estas regiones. A nivel Sudamérica, si ustedes se fijan, esta era una proyección para el año 2025 de la prevalencia de la diabetes, donde se veía que había países con una prevalencia de hasta el 8%, la mayoría de la región. Algunas regiones como Chile, por ejemplo, y Uruguay tenían una prevalencia mayor. En teoría, algunos países, entre ellos Bolivia, iban a mantener una prevalencia un poco más baja. Sin embargo, si ustedes se fijan, las referencias del año 98, y esta proyección era para el año 2025. Esta proyección ha quedado totalmente desvirtuada, no es nada real. Regiones en Sudamérica que pueden alcanzar hasta el 12% de prevalencia de diabetes, y en Bolivia nosotros ya estamos cerca del 10%. La selección ha quedado rebasada de manera muy importante con las cifras reales de pacientes con diabetes que estamos manejando actualmente. Estos datos que tienen ustedes aquí de la prevalencia de diabetes en Bolivia, con un total de 7.2% de la población como población que tiene diabetes diagnosticada, es de un estudio que se ha hecho el año 1999. Hasta el momento no se ha hecho un estudio, no se ha actualizado un estudio de esta magnitud, porque este estudio
lo ha hecho la OPS, es decir, la Organización Panamericana de la Salud en toda la región, y estos son los datos que se manejaban en ese momento. Esto ha sido publicado el año 2000, pero como les digo, tenemos ya varios años de retraso respecto a esto, ¿no? Y ahí lo que se veía, por ejemplo, era que en La Paz había un 5.7%, en Cochabamba 9.2%, en Santa Cruz 10.7% y en el Alto 2.7%. Lo que quiero que tomen en cuenta primero es el año de esta publicación. Y segundo, o sea, son más de 20 años, ¿no? Y en estos 20, el cambio epidemiológico ha sido tan grande que actualmente la región que tiene mayor prevalencia de diabetes en Bolivia prácticamente es el Alto. Y eso tiene que ver con un montón de factores, bien las condiciones del estilo de vida, la alimentación y también factores raciales. Entonces, todas estas cifras que ven aquí han quedado cortas, son cifras del pasado y actualmente, como les comento, los últimos estudios que son pequeños, que no son tan significativos como este que se ha hecho en el CDTs a nivel nacional. Esta es una proyección del, donde ya la prevalencia de diabetes tipo 2 en Bolivia se acercaba al 8.3%. Entonces era ya una cifra más real que la que teníamos en el estudio del año 99. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que es una proyección, una tasa ajustada, una proyección que es interesante porque refleja más la realidad que el estudio previo, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, la diabetes en Bolivia tiene una curva ascendente que no se detiene, o sea, todavía no ha entrado ni siquiera en meseta todos los años. Estos datos ya son bastante viejos, pero son los que se tienen oficiales, ¿no? No son datos aproximados. Si ustedes se fijan, en el año 1980 teníamos 1.7 de prevalencia de diabetes, el año 98 7.2 y el 2004 8.6, que es la última proyección que tenemos de nivel internacional. Ahora hay estudios pequeños, nacionales, del medio, que nos dicen que hay prevalencia, por ejemplo, en el Alto de más del 10%, en La Paz 9, 10% aproximadamente, y a nivel nacional ya estamos llegando al 9%. Entonces hay que tomar en cuenta que es una gran cantidad de pacientes diabéticos diagnosticados. Los sin diagnósticos son otro porcentaje muy importante de pacientes. En este cuadro lo que quiero que vean es lo siguiente. Esta es la prevalencia de diabetes en población mayor de 20 años de acuerdo a la raza. ¿Y a qué viene esto? Viene a que hay factores que influyen en la diabetes, que son factores medioambientales, es decir, factores del estilo de vida, el tipo de alimentación, el sedentarismo, la falta de actividad física o la alimentación inadecuada, el aumento de peso, pero también hay factores que tienen que ver con la raza. Si ustedes se fijan aquí en este cuadro, claramente se ve que el porcentaje de pacientes, o sea, la prevalencia de diabéticos mayores de 20 años en los blancos no hispanos en Estados Unidos era del 8%. Estamos hablando de ese año, ¿no? Los hispanos y latinoamericanos ya ascendía al 14%, los negros no hispanos al 16% y los nativos americanos, los nativos de Alaska, es decir, los indios americanos y los nativos de Alaska tenían una prevalencia de cerca del 18%. ¿Eso qué significa? Que pertenecer a una raza, una etnia eh, originaria, que aumenta la posibilidad de tener diabetes en porcentualmente muy importante cantidad. Y eso se ha visto replicado no solo a nivel Bolivia, con Aymara, Quechua, sino también a nivel México, con los indios Pima, y a nivel
Chile, por ejemplo, con los mapuches, ¿no? Se ha visto que principalmente los que migran a las ciudades tienen una posibilidad mucho más alta que la población denominada blanca, caucásica, de desarrollar diabetes mellitus. Eso es bien importante tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso nuestra prevalencia ha aumentado de manera tan importante. Ahora, lo que les decía, las proyecciones se han quedado cortas siempre, ¿no? Tenemos que en algunas referencias bibliográficas, el número de pacientes diabéticos proyectados para el 2025 era de 333 millones, con una prevalencia mundial del 6,3%. Y aquí tenemos otro dato que es de la OMS, que es para el 2030, 339 millones de diabéticos. Sin embargo, como les comentaba, actualmente son los diagnosticados con diabetes en el mundo son más de 360 millones, 366 millones hasta el año 2018. Entonces, esto se ha sobrepasado con más de 30 millones de pacientes de los proyectados. Entonces, a lo que me voy concretamente es que tienen que considerar que la diabetes es una enfermedad demasiado importante como para desconocerla o como para no tener en cuenta la enorme carga socioeconómica que trae a los sistemas de salud. Otra cosa que es importante es que la diabetes mellitus antes, hasta hace unos 20 o 30 años, se consideraba una enfermedad del paciente adulto, adulto mayor, adulto de mediana edad. Es decir, después de los 40 o 50 años se decía que recién se empezaba a presentar diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, se ha visto que actualmente hay pacientes muchísimo más jóvenes que ya debutan con diabetes tipo 2, es decir, pacientes de 25, de 30, de 35 años. Y el problema de la diabetes es que a menor eh, edad de diagnóstico, más pérdida de años de vida. Es decir, los pacientes que son diagnosticados más jóvenes tienen más años de vida perdidos porcentualmente hablando, que los pacientes diagnosticados en edades mayores. Esto parece lógico, pero esto tiene que ver más bien con las complicaciones crónicas asociadas y con la disminución de la calidad de vida de los pacientes que sucede cuando el diagnóstico es muy temprano. Es decir, si tienes un paciente, por ejemplo, un paciente varón de 45 años que se le diagnostica diabetes a los 45 años, su expectativa de vida reduce en 4 años, por lo menos, la que tendría si no tuviera diabetes. Y así sucesivamente, ¿no? A menor edad, más posibilidades, más años de vida perdidos. Y este es un problema que se replica en todos los rangos de edad. Y es importante tomarlo en cuenta. Otra cosa que hay que tomar en cuenta en cuanto a la diabetes es que la diabetes en realidad es muy poca la posibilidad de morir por una complicación aguda de la diabetes, es decir, morir en cetoacidosis diabética, en estado hiperosmolar. Es más probable morir en hipoglicemia como consecuencia directa de la diabetes, pero la diabetes mata más por otras cosas, como las complicaciones asociadas. La enfermedad cardiovascular, donde se incluyen los infartos de miocardio, los accidentes vasculares cerebrales, son la causa más importante de muerte a nivel mundial. La mayor parte de los pacientes que mueren con infartos o con accidentes vasculares cerebrales tenían un cuadro de base o la diabetes o hipertensión o algún proceso de la enfermedad vascular periférica. También es importante complicación asociada a la diabetes. Aquí entra todo lo que tiene que ver con el pie diabético, con la amputación de miembros, con las complicaciones, las infecciones producidas a nivel distal. La diabetes es la primera causa de ceguera prevenible en el mundo. La retinopatía diabética es una de las primeras causas de ceguera y la catarata diabética también provoca discapacidad visual. El mayor porcentaje de pacientes que ingresan a programas de hemodiálisis son pacientes que han hecho nefropatía diabética y terminan en insuficiencia renal crónica terminal. Por lo tanto, la diabetes también es causa de
morbilidad y muerte por esa causa. Y tienen la neuropatía diabética, que si bien no es de las más mortales de las complicaciones de la diabetes, sí provoca una disminución importantísima de la calidad de vida del paciente por el dolor, por la impotencia funcional, por los diversos cuadros que se acompañan a la neuropatía en sí misma, ¿no? La neuropatía tanto periférica como la mononeuropatía. Entonces hay que tomar en cuenta que estas complicaciones asociadas de la diabetes son las que se producen en los tiempos ya prolongados de enfermedad cuando la enfermedad no está bien. Bien, tienen aquí la clasificación de la diabetes que todavía es la que se maneja actualmente. Esta clasificación ha sido modificada el año 1997 y con alguna pequeña variación todavía se sigue manejando al momento. La última clasificación no tiene cambios significativos y por eso les traigo esta referencia, pero si ustedes revisan la del 2020, prácticamente es la misma. Tienen que la diabetes se divide en 4 tipos de diabetes. Tienen la diabetes tipo 1, con una subdivisión en tipo 1A, que es la diabetes autoinmune, y una tipo 1B, que es la diabetes idiopática. Ambas tienen destrucción de la célula beta y por lo tanto falta total de producción de insulina. Tienen la diabetes tipo 2, que básicamente es una diabetes con resistencia a la insulina y con disminución de la secreción insulínica. Esa es la característica básica. Tienen el tercer grupo, que son otros tipos de diabetes, donde tienen 8 subgrupos de diversas causas de diabetes. En este caso se considera diabetes secundarias a otros procesos, pero lo que tienen aquí son defectos genéticos en la célula beta. Las diabetes MODIS están consideradas ahí. Efectos genéticos en la acción de la insulina. Aquí hay un problema en el receptor o en la acción de la insulina a nivel receptor. Tienen enfermedades de secreción pancreática, todos los procesos que influyan en la función del páncreas, que deterioren el páncreas, que lo lesionen, pueden producir diabetes. Tienen endocrinopatías que se asocian a diabetes. En este caso tenemos diversos procesos hormonales que por contrarregulación pueden producir diabetes, como por ejemplo el síndrome de Cushing, tenemos el hipertiroidismo, tenemos la presencia de tumores productores de glucagón, por ejemplo. Todas estas endocrinopatías pueden producir diabetes. Tienen que la diabetes también puede ser producida por medicamentos, por drogas, o también denominada diabetes química, y aquí los representantes más importantes son los glucocorticoides. De todos los corticoides utilizados en tiempos prolongados pueden producir también hiperglucemia y diabetes. Tienen infecciones generalmente virales que pueden lesionar la célula beta y producir diabetes. Tienen lo que se llama formas no comunes de diabetes autoinmune, donde básicamente son procesos que alteran la recepción de la insulina y también su utilización adecuada a nivel periférico. Y tienen los síndromes genéticos que se asocian con diabetes. Ahí está el síndrome de Down, síndrome de Turner, Klinefelter, la porfiria. Y aquí, además de tener todas las características básicas de un proceso genético, un síndrome genético, hay diabetes mellitus. Y tienen finalmente la diabetes gestacional, que es la diabetes que se produce durante el embarazo, después de la segunda mitad de la gestación, por procesos hormonales propios de la gestación y en una mujer con factores de predisposición para hacer diabetes. Entonces, repasando, tenemos tipo 1, con 1A y 1B, autoinmune idiopática, tipo 2, que básicamente es insulinoresistencia, otros tipos de diabetes con los 8 grupos que les he mencionado, y la diabetes gestacional, que es una diabetes que se produce en la segunda parte del embarazo. Hay diabetes que, si ustedes revisan un poco la literatura, no están clasificadas y tienen la denominada diabetes Flatbash 1.5 o atípica, que es una paciente, una diabetes que inicialmente se comporta como una diabetes tipo 1, que sin embargo después no requiere el manejo con insulina
y donde no hay presencia de anticuerpos, es decir, es una variante de la diabetes que se comporta inicialmente como si fuera una diabetes que requiere insulina y posteriormente se comporta como una diabetes tipo 2. Es de presentación rara, pero puede estar presente. No está clasificada en la clasificación actual. Tiene la diabetes LADA, que tampoco está clasificada, y es una diabetes que se denomina diabetes autoinmune latente del adulto. Entonces es una diabetes que se comporta como una diabetes tipo 1 por la autoinmunidad, pero la diferencia es que debuta de manera muy lenta y generalmente el paciente no empieza la diabetes a edades consideradas fuera del rango de la diabetes tipo 1, es decir, más de 30 años. Entonces, esta es otra diabetes que no está clasificada en la clasificación actual, se denomina diabetes polada. Bien, hay que considerar que cuando uno habla de los tipos de diabetes, eh, antiguamente, y en algunos textos no tan antiguos, pero que ya no tienen vigencia, la diabetes tipo 1 era considerada diabetes o se denominaba diabetes eh, eh, insulino requiriente o insulino dependiente. En realidad ese término ya no se utiliza. La diabetes tipo 2 se decía diabetes no insulino dependiente. Esos términos ya no son utilizados porque tienen un componente terapéutico que no es correcto. Lo que hay que tomar en cuenta es el componente fisiopatológico de cada proceso en particular. Pero en este cuadro lo que se indica es que la diabetes tipo 1, por ejemplo, desde su inicio, desde su debut, desde que el paciente presenta los síntomas, ya el diagnóstico, se debe utilizar insulina para este paciente en particular, que requiere insulina. Esto es un hecho y por eso el término no insulino dependiente no es correcto y actualmente se sabe que esta diabetes puede ser manejada con fármacos no insulínicos, pero en determinadas diabetes hay diversas formas de abordarlas. Han visto que son 8 grupos que son distintos en cuanto a los procesos fisiopatológicos, pero generalmente la mayoría de ellos son requirientes de insulina. Y la diabetes gestacional, por los protocolos actuales y el mejor manejo del paciente, debe usar insulina para su correcto control, pero tampoco hay contraindicación, por ejemplo, para antidiabéticos orales como la metformina. Si el control es adecuado, se puede seguir manejando antidiabéticos en estos pacientes con diabetes gestacional. Pero el protocolo actual, el que se revisa en estos años, sigue mencionándonos que el medicamento de primera elección en diabetes gestacional es sí o sí la insulina. Bien, para entrar un poco en detalle respecto a los procesos fisiopatológicos que acompañan a la diabetes, tienen que tomar en cuenta lo siguiente. La diabetes tipo 1 no es muy difícil de explicar en ese sentido. Obviamente es un decir, pero en la diabetes tipo 1 hay un proceso de autoinmunidad desencadenado por factores, sean ambientales o sean factores inmunológicos propios del paciente, que hacen que la célula beta se destruya por anticuerpos que produce el paciente que está marcado genéticamente para tener diabetes tipo 1. Entonces, este paciente que tiene diabetes tipo 1 en determinado momento de su vida va a tener un desencadenante, por ejemplo, una proteína extraña que ingiera de algún alimento, por ejemplo, el exponerse a polen eh, que le provoca una reacción alergénica y que el mecanismo de cruzado de inmunogenicidad hace que se desencadene la autoinmunidad contra la célula beta. Entonces, la célula beta se destruye por autoinmunidad y cuando el paciente ya ha destruido más del 90% de las células beta, por esta autoinmunidad se producen las manifestaciones clínicas de la diabetes tipo 1, diabetes mellitus. Eso básicamente, así, un resumen muy grosero de la diabetes tipo 1.
La diabetes tipo 2, la cosa es muchísimo más compleja y tiene que ver con varios procesos. Aquí tienen el proceso principal, que es la alteración en la recepción de la insulina, es decir, lo que se llama resistencia a la insulina. Eso no significa que la insulina no se une al receptor. La insulina se une a su receptor periférico, pero los fenómenos por receptor que se deben desencadenar para la captación de la glucosa son los que están alterados y no se producen de manera normal. Además de estos fenómenos de resistencia a la insulina, tenemos alteración de la producción hepática de glucosa y alteración de la secreción de la insulina a nivel pancreático en un estadio avanzado de la enfermedad. Entonces, básicamente, en el concepto clásico de la diabetes tipo 2, lo que tenemos es resistencia a la insulina, disminución de la secreción de la insulina y producción incrementada de glucosa a nivel hepático. Y lo que hay que considerar aquí es que los factores en la diabetes tipo 2 ambientales más los factores genéticos originan tanto la resistencia a la insulina como la deficiencia de la insulina. Y estos dos procesos, cuando están interrelacionados, producen lo que se llama la diabetes tipo 2. Obviamente aquí también interviene la genética y decíamos, ¿no es cierto? Hay razas, hay etnias que están mucho más predispuestas a diabetes tipo 2 que algunas otras y además los factores como la glicotoxicidad, la lipotoxicidad y la co-secreción de amilina, que es un factor deleterio para la célula beta, produce una alteración de la misma. Entonces, la diabetes tipo 2 es un fenómeno muchísimo más complejo en el aspecto fisiopatológico que la diabetes tipo 1. La evolución metabólica de la diabetes tipo 2 nos dice que inicialmente en la diabetes tipo 2 existe una resistencia periférica a la insulina, es decir, este es el proceso básico, el proceso fundamental inicial del problema. Para tratar de compensar esta resistencia periférica a la insulina, se produce hiperinsulinemia, es decir, se produce más insulina de lo normal para tratar de controlar la hiperglucemia consecuente a la resistencia a la insulina. Y ya un primer paso hacia la diabetes es lo que se llama la intolerancia a la glucosa. Luego viene la pérdida del, de la, del control de la glucemia en ayunas, lo que se llama diabetes temprana. Y luego viene finalmente la diabetes ya franca, cuando la célula beta ya ha fallado en su función, pero a consecuencia de toda esta cascada de problemas, ¿no? Y hay que considerar lo siguiente. Si bien en la diabetes tipo 1 el déficit de célula beta es el más importante de los procesos, la diabetes tipo 2 también existe. Tienen que considerar lo siguiente. La diabetes tipo 2, al momento del diagnóstico, cuando uno está en el año cero de la enfermedad, está claramente demostrado que el paciente ya tiene cerca del 50 al 60% solamente de función de beta. Es decir, en los años previos se ha ido deteriorando la función de la célula beta sin que el paciente lo sepa o si, con muy pocos síntomas y por lo tanto la diabetes tipo 2 cuando se diagnostica ya tiene un gran deterioro de la célula beta, lo que hace que el paciente siga un progreso natural hacia la hiperglucemia que es de difícil control solamente, por ejemplo, con antidiabéticos orales. Entonces, si nosotros observamos la incapacidad de la célula beta y para compensar la resistencia a la insulina, vamos a ver que el deterioro es progresivo y es consecuencia de estos, estas alteraciones tanto de las influencias genéticas de las que estábamos hablando como de factores externos o más bien factores asociados como la obesidad. Entonces, lo que tienen ustedes aquí es la resistencia a la insulina, los factores asociados, la hiperglucemia inicial, la célula beta que trata de compensar esta hiperglucemia mediante la hiperinsulinemia, la hiperinsulinemia máxima que no logra ya la compensación, se produce la intolerancia a la glucosa y finalmente la diabetes
tipo 2. Entonces, la falla pancreática ya está demostrada en esta gráfica. Ya existe cuando el diagnóstico está establecido y se dice que el 50 al 60% de la función pancreática ya está deteriorada, es decir, más bien de la función de la célula beta cuando se llega al diagnóstico. Bien, en esta gráfica lo que ustedes pueden observar es lo que hemos dicho de manera resumida, es decir, la evolución natural de la diabetes tipo 2. Y lo que ustedes tienen aquí es la insulinoresistencia inicialmente como un proceso básico, la disminución de la secreción de la insulina que va cayendo en el tiempo, obviamente tiene que ver con la disfunción de la célula beta y el aumento progresivo de la glucosa en plasma, ¿no? Tanto en ayunas como postprandial, que se va produciendo de manera progresiva y obviamente se alejan las curvas entre la secreción de la insulina y la hiperglucemia a medida que pasa el tiempo y los años de evolución de la diabetes. Entonces tenemos como consecuencia el diagnóstico en el año cero, pero siempre se dice que la diabetes tipo 2 ha empezado por lo menos entre 5 y 10 años antes del diagnóstico inicial del paciente. Esto es más o menos resumido lo que les estaba comentando, la función de la célula beta en relación a la presentación de la diabetes. Y tienen el año del diagnóstico cero y la función de la célula beta al 50%, que básicamente produce ya la sintomatología que hemos visto en el paciente diabético. Y hay lo que se llama una fase 3 en la diabetes, que es donde el deterioro de la célula beta es tan grande que ya el paciente no produce insulina. Y el paciente de tipo 2 en esta etapa de la enfermedad ya es un paciente insulino requiriente, que así se denomina el paciente tipo 2 que ha llegado al uso de la insulina. Bien, entonces si hablamos ya de factores de riesgo para desarrollar la diabetes, tenemos básicamente historia familiar de diabetes, familias de primer grado, padres, abuelos, hermanos que hayan tenido diabetes. La obesidad es un factor de riesgo. El índice de masa corporal por encima de 28 ya se considera factor de riesgo para diabetes. La hipertensión arterial, los triglicéridos elevados, el HDL colesterol bajo, lo que decíamos, la etnia, es decir, pertenecer a una etnia de alto riesgo. Estamos hablando de aymara, quechua, eh, guaraní, mapuche y cualquier etnia originaria. Incluso como hemos visto en las gráficas previas, podía ser indios americanos, podían ser nativos de Alaska, que tenían una gran prevalencia de diabetes tipo 2. Que haya antecedentes de enfermedad vascular periférica principalmente, que haya historia de diabetes gestacional, que haya historia de hijos nacidos con más de 4 kilos, que esto significa diabetes gestacional no controlada o no diagnosticada, que el paciente tenga un estilo de vida sedentario. Cuando hablamos entonces de la diabetes, decimos, como en todo, debe haber datos clínicos que nos orienten a la diabetes. Vamos a ver que hay datos sintomáticos, pero no hay datos signológicos. O sea, hay muy poca signología en la diabetes, muy poco que explorar. Entonces, hay algunas consideraciones que hacer, ¿no es cierto? Como la cantosis nigricans, esta lesión cutánea, terciopelada, de coloración distinta a la piel normal, que nos está hablando de que este individuo tiene insulino resistencia. Entonces, es una de las pocas manifestaciones claras de la insulinoresistencia, incluso antes de que se presente el diagnóstico de la diabetes o la hiperglucemia. Pero otros procesos, otros hallazgos semiológicos en cuanto al examen físico son poco significativos. Es decir, el paciente diabético no presenta datos clínicos en el examen físico que sean relevantes. Pero lo que sí tenemos es clínica, es decir, síntomas. Y aquí tienen los síntomas de la diabetes tanto tipo 1 como de la diabetes tipo 2. Entonces, la sintomatología de la diabetes tipo 1 les habla que es un paciente que va a tener poliuria, polidipsia, puede presentar cansancio, que puede presentar fatiga,
que pierde peso, que puede tener visión borrosa en la diabetes tipo 2 más importante, que puede tener datos de neuropatía periférica, principalmente dolor y adormecimiento en miembros inferiores, y que puede tener, por ejemplo, vulvovaginitis o prurito genital. Entonces, en la diabetes tipo 2, estos síntomas están presentes de esa manera. En la diabetes tipo 1, los síntomas de poliuria, poliritis, cansancio, fatiga y pérdida de peso son muchísimo más importantes que en la diabetes o dos. La diabetes tipo 1 es mucho más sintomática y se presenta de manera aguda, de manera rápida, lo que en el paciente diabético tipo 1 puede tardar meses o hasta años en presentarse. Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente: el diabético tipo 1 nunca es asintomático, es decir, siempre tiene sintomatología, siempre lo vamos a encontrar con síntomas compatibles con la diabetes. En cambio, el paciente tipo 2 puede ser asintomático y lo que se dice más bien es que a veces es casual el hallar un paciente tipo 2 por exámenes de laboratorio que se le realicen o por algún examen rutinario de otro tipo. Entonces hay que tomar en cuenta siempre estas características básicas en cuanto a la clínica de los pacientes diabéticos. Lo que se ha considerado los síntomas clásicos de la diabetes son la poliuria, la polidipsia y la pérdida de peso. Esos son los considerados síntomas clásicos de diabetes mellitus. Bien, los criterios de diagnóstico de la diabetes son los que tienen escritos ahí. Cada año se vuelven a revisar y se vuelven a ratificar. No han cambiado para este año y los criterios que tenemos son los siguientes: una glicemia en ayunas de más de 126 para el diagnóstico de diabetes, una glicemia tras una prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro a las 2 horas de la prueba, y una glicemia en una glicemia al azar más bien, acompañada de síntomas clásicos de la diabetes, es decir, de poliuria, polidipsia, pérdida de peso mayor a 200, también es diagnóstica de diabetes. Aquí tienen los tres grandes criterios: glucosa en ayunas mayor a 126, glucosa tras una prueba de tolerancia oral a la glucosa más de 200 y una glucemia al azar mayor a 200, que son los tres criterios de diagnóstico más utilizados. Ahora, la hemoglobina glicosilada 1C también es un criterio de diagnóstico, tiene que ser mayor a 6.5%, pero lo que tienen que tomar en cuenta es que esta glicosilada 1C tiene que estar validada en un laboratorio que tenga certificación y estándares de un laboratorio de referencia en Estados Unidos. Entonces, por eso en Latinoamérica la glicosilada 1C no está considerada como criterio de diagnóstico. Entonces se utilizan estos otros tres criterios y la glicosilada 1C está utilizada más como un criterio de seguimiento y de pronóstico de los pacientes. ¿No? Bien, tenemos una categoría intermedia de glicemia, que es la prediabetes, donde el paciente tiene una glicemia que no es normal, pero que tampoco se puede considerar dentro de los criterios de diagnóstico de diabetes. Eso es lo que se llama prediabetes. Entonces, tienen que considerar que en esta gráfica se ve claramente, ¿no? Tenemos aquí la normoglucemia del paciente tanto en ayunas como postprandial. Tenemos lo que se llama en verde la intolerancia a la glucosa, tanto en ayunas como postprandial. Y tenemos finalmente la diabetes, que se comporta de esta manera en los valores de glucosa. Entonces, de lo que estamos hablando es de los valores que tienen los prediabéticos. La intolerancia a la glucosa es un ejemplo claro de este hecho. Lo que está en este rango es lo que se llama prediabetes, ¿no es cierto? Lo que está entre la normalidad, lo considerado normal, lo considerado diabetes. Estos valores están claramente establecidos y en la prediabetes hay que tomar en cuenta que el diagnóstico de prediabetes tiene una importancia básica en el sentido de que primero es un concepto epidemiológico para saber cuántos pacientes con posibilidades de hacer diabetes tenemos. Primera cosa. Segundo,
tenemos que definir si es una alteración de la glucosa en ayunas, es decir, si la glicemia está alta antes del desayuno, o sea, en ayunas del paciente, pero no llega a rangos de diabetes, o si es una glicemia que está alta después de la ingesta de alimento, que se llama tolerancia alterada a la glucosa o intolerancia a la glucosa. ¿Y cuál es la importancia de saber que el individuo tiene prediabetes? Es que se puede hacer prevención con medidas, cambios del estilo de vida, medidas dietéticas, ejercicio o incluso utilizar medidas farmacológicas para que el paciente ya vuelva a la normalidad o vuelva a controlar su glicemia. Y aquí tienen los valores de los procesos que se denominan prediabetes. La alteración de la glucosa en ayunas con una glicemia mayor a 100, que es lo considerado normal, o sea, menor a 100 es lo considerado normal, mayor a 100, pero menor a 126. Y una tolerancia alterada a la glucosa a las 2 horas de la prueba de más de 140, pero de menos de 200 miligramos por decilitro. Es decir, que no entran, los dos criterios no entran en rangos de diabetes y por lo tanto la prediabetes se constituye como un criterio, pues, básicamente. Muy bien, ahí vamos a parar porque la siguiente clase vamos a hablar de tratamiento. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que necesiten que les aclare? Nada, todo clarín. Niños, ¿están durmiendo? ¿Están ahí? ¿Qué ha pasado? Todo claro, Doc. Sí, no hay dudas, ni una duda razonable. ¿Alguna pregunta? Claro, Doc. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, niños, esta, como les digo, es la primera parte. Vamos a hacer una segunda parte que específicamente no la vamos a hacer ahora porque es larga y nos va a tomar bastante tiempo. No los quiero agotar. Vamos a hacer tratamiento en otra clase. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Está bien, doctor. Ya, muy bien. Entonces, no hay preguntas. Podemos irnos por hoy. ¿Listo? Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, doctor. La lista. Gracias. Gracias. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, doctor.